Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 29 de enero de 2021. Bueno, tuvimos una semana, la verdad que nunca vista en los mercados financieros, sobre todo en Wall Street. Así que bueno, a diferencia de lo que hago normalmente, donde trato de explicar lo que está pasando en el mercado, pero además hablar un poco de estrategia, hablar un poco de análisis, hablar un poco del armado de un portafolio, hoy, dada la importancia de lo que ha pasado, voy a tener que focalizarme principalmente en la coyuntura, en lo que hemos vivido durante esta semana, más que nada para llevar tranquilidad para los que son inversores de más largo plazo, para los que invierten en buenas empresas, las compran a buenos precios, buscan sus ventajas competitivas y las mantienen como una inversión de más largo plazo. Así que voy a tener que explicar un poco lo que ha pasado esta semana, pero quiero adelantar un poco la conclusión, y es que lo que ha ocurrido durante esta semana genera un sentimiento negativo, y de hecho lo estamos viendo. Vemos al Standard & Poor's muy cerquita ahí, pasando el terreno negativo en el año, está por ponerse ya negativo en el año, se puso incluso durante un rato el día de hoy negativo. Esto que está pasando genera sentimiento negativo porque la verdad es que genera incertidumbre, es cierto, o sea, no sabemos si lo que ha ocurrido esta semana va a seguir pasando, si va a haber regulación al respecto, no sabemos, y la verdad es que la incertidumbre genera un sentimiento negativo. Pero de la misma manera esto no cambia los fundamentos, o sea, esto no cambia las buenas empresas, no cambia que esto es un mercado alcista, y de ninguna manera esto tiene fundamentos suficientes para generar un mercado bajista. O sea, esta es la conclusión, y lo que voy a hacer a partir de ahora es tratar de contar un poco lo que ha pasado y por qué efectivamente esto no cambia los fundamentos. Genera sí incertidumbre porque sinceramente no sabemos si esto va a seguir durante un par de semanas más o si ya vino para quedarse, pero no cambia los fundamentos del mercado. Entonces, la primera pregunta por supuesto es, ¿qué pasó esta semana? Un foro de Reddit, de esta red social que no es tan conocida, pero la verdad que es muy muy popular, un foro de Reddit que se llama Wall Street Bets, lo que hicieron fue empezar a especular con empresas de baja capitalización que tenían modelos de negocio obsoletos, que la verdad que estaban muy muy castigadas por el mercado, que tenían un gran porcentaje de sus acciones en short, con fondos de inversión que estaban invirtiendo a la baja, podríamos decir, esperando la baja de la acción. Esta gente, la gente de este grupo, que son varios millones de miembros, lo que hicieron fue comprar las acciones para forzar a esos fondos de inversión a salir y de esa manera hacerse de una ganancia. Entonces vamos a empezar explicando lo básico para después explicar la estrategia que tienen los usuarios de esta red social, y qué puede llegar a pasar. En primer lugar vamos a arrancar bien por lo básico, que es un short selling. En la bolsa de Estados Unidos y en los mercados desarrollados del mundo, uno puede ganar dinero analizando empresas y invirtiendo en ellas, ganando dinero si va al alza o si va a la baja. O sea, de la misma manera que yo puedo analizar una empresa, comprarla porque creo que está barata y de esa manera ganar dinero si sube, también puedo analizar una empresa, detectar que la empresa está muy cara en el mercado y que no va a poder justificar ese precio con sus cash flow futuros, y de esa manera puedo yo invertir haciendo un short selling y ganar dinero cuando efectivamente los fundamentos de esa empresa demuestren que no era tan buena como el precio del mercado lo está demostrando. Ahora bien, para hacer un short selling lo que se necesita sí o sí es vender la acción en el mercado para luego recomprarla cuando esté a un precio más barato, y por eso se necesita alguien que le preste al short seller la acción. O sea, si una persona, que sería el short seller que está acá en el medio, quiere invertir a la baja o porque cree que la acción de una empresa va a bajar, lo que hace es pedir prestadas acciones de esas empresas. Acá en el ejemplo lo ponen al agente de bolsa, al broker, que es muy común que el agente de bolsa te preste las acciones para que vos hagas un short,
puede ser también un banco de inversión, pero bueno, siguiendo con el ejemplo, es el short seller le pide las acciones prestadas al agente de bolsa, el agente de bolsa le presta 10 acciones de ABC, el short seller las vende en el mercado a $500, después suponemos que las acciones efectivamente cayeron de precio en el mercado y entonces el short seller las vuelve a comprar, esas 10 acciones, pero esta vez a $400. O sea, las vendió a 500 al principio, esperó un tiempo a que bajen las acciones efectivamente bajaron, las recompra a 400 y le devuelve las 10 acciones al agente de bolsa, pagándole además, por supuesto, un alquiler, porque el agente de bolsa es como que le alquila las acciones para que el short seller las pueda vender en el mercado, pero después se las tiene que devolver. Generalmente se estipula algún tipo de plazo también, que puede ser de 6 meses, un año, en el cual dura el préstamo. Y bueno, una tasa, por supuesto, que será un interés que le va a cobrar por el préstamo que le hizo de las acciones. Esto es lo que normalmente pasaría cuando el short seller gana dinero. Ahora bien, ¿qué puede pasar en el peor de los casos posibles? En esta situación, lo que tenemos es acá una acción que opera en esta zona normal, como dice acá, una zona normal de trading. Vamos a suponer que hay una persona que hace lo mismo que el anterior, que pide prestadas las acciones de una empresa y las vende en el mercado, pero en vez de bajar, las acciones empiezan a subir. Y empiezan a subir hasta un punto donde la venta en corto se hace insostenible, porque hay una particularidad que diferencia al short selling de la compra normal de acciones, que es que cuando yo compro acciones en el mercado porque creo que van a subir y utilizo mi capital para comprar acciones, lo máximo que puedo perder es el dinero que yo invertí. O sea, si yo invertí $1000 para comprar las acciones de una empresa y esa empresa resulta que va a la quiebra, las acciones se van a cero, lo máximo que yo voy a perder son los $1000. Ahora, si yo hice un short selling e hice una venta en corto y las acciones empiezan a subir, en teoría puedo perder ilimitado, o sea, porque las acciones pueden bajar a cero, pero pueden subir hasta el infinito. Entonces, cuando una persona hace, o una institución, un fondo de inversión, hace una venta en corto, hace un short selling, sabe que tiene riesgo de pérdida ilimitada. Y por eso existen lo que se llaman las margin calls, o sea, esos momentos en los cuales, como el precio de la acción que un fondo de inversión, que una persona shorteó, han subido demasiado, el agente de bolsa o el banco de inversión que te haya prestado las acciones te dice, bueno, mira, tenés que poner más margen, tenés que ponerme más colateral, algo que me demuestre que sos solvente para recomprar las acciones en el mercado, porque yo te presté las acciones en el mercado, vos me las tenés que devolver. El precio está subiendo mucho, entonces yo como la entidad que te presté las acciones tengo que asegurarme de que tenés solvencia suficiente para devolvérmelas en algún momento, y si no, te tengo que forzar a cerrar la posición. Eso es lo que llamo una margin call, o sea, si el precio empieza a subir mucho en el mercado, eventualmente la persona o el fondo de inversión, la institución que haya hecho el short, recibe una margin call donde se le dice que o pone más colateral o sale al mercado a cerrar la posición. O sea, había vendido en un principio, tiene que salir a comprar las acciones al precio que sea porque está obligado a cerrar la posición. Y eso es lo que se conoce como un short squeeze, o sea, un apretón de las personas o las instituciones que estaban en short, y es esto que se ve acá. Lo que pasa generalmente, pasó con Tesla, pasó en un momento con Volkswagen, que hubo un short squeeze en Volkswagen y generó que por un día fuera la empresa más grande del mundo, por un short squeeze que obligó a muchos fondos de inversión a salir a recomprar acciones y llevó el precio a un número muy alto. Y bueno, esto es justamente lo que pasa. Cuando el fondo de inversión sale obligado a comprar las acciones, las tiene que comprar a cualquier precio que esté en el mercado porque está obligado a comprarlas. Entonces se produce esta escalada del precio que es absolutamente artificial, motivada solamente por el fondo de inversión que sale a comprar y lleva el precio a niveles increíbles que posteriormente, cuando ya el fondo de inversión cerró las posiciones, obviamente que baja porque vuelve a niveles un poco más normales. Entonces, esta puede ser, cuando uno piensa la estrategia que tienen
estos usuarios de Reddit, esta puede ser la estrategia de ellos. O sea, dicen, bueno, mira, detectamos que hay una gran cantidad de acciones shorteadas en esta empresa, así que forcemos un short squeeze. ¿Y cómo pueden saber eso? ¿Cómo pueden saber la cantidad de acciones shorteadas que tiene una empresa? Bueno, en primer lugar es un dato público, o sea, es un dato que uno lo puede encontrar gratuitamente en internet. De hecho existen estas páginas como highshortinterest.com, donde acá van actualizando todos los días cuáles son las acciones del mercado que tienen más porcentaje de su capitalización de mercado shorteada. Y acá obviamente vemos una gran anomalía, o sea, porque lo que nos está diciendo es que al día de hoy, en este momento, todavía GameSpot, que es justamente la gran protagonista de la semana, tiene el 120% de su capitalización de mercado short. O sea, la empresa tiene shorteadas más acciones de las que tiene emitidas. Y acá hay una anomalía que seguramente la Security and Exchange Commission, la Comisión de Valores de Estados Unidos, va a tener que revisar, porque no debería poderse hacer esto. O sea, si una empresa tiene emitidas 1 millón de acciones y obviamente alguien quiere shortearlas, las tiene que pedir prestadas. Entonces, si tiene emitidas 1 millón de acciones, lo máximo que se podría shortear serían 1 millón de acciones. No debería poderse shortear más que eso. Y lo que vemos acá es que GameSpot tenía y sigue teniendo en este momento más acciones shorteadas de las que tiene emitidas. O sea, lo cual quiere decir que los fondos de inversión que hicieron short en esta empresa pidieron prestadas varias veces las mismas acciones y vendieron en el mercado en corto varias veces las mismas acciones. O sea, ahí hay una anomalía, ahí hay algo raro, y lo que ha pasado es que los usuarios de Reddit, algunos usuarios de Reddit, notaron este tipo de anomalía, lo que estaba pasando con estas acciones, y lo que dijeron es, bueno, aprovechemos esto, aprovechemos que hay una gran cantidad de dinero de uno o varios fondos de inversión que están short, tenemos un gran porcentaje de las acciones de esta empresa, más de lo que tiene emitido está short, entonces hagamos esto, forcemos el short squeeze. O sea, si las acciones vienen cotizando acá abajo, lo que vamos a hacer nosotros es empezar a comprarlas hasta forzar el short squeeze, y de esa manera el fondo de inversión va a tener que salir a recomprar las acciones, y entonces cuando el fondo de inversión salga obligado a recomprar las acciones, entonces se la vendemos al fondo de inversión y ahí nos hacemos de una muy buena ganancia. Y bueno, es más o menos lo que ha estado pasando. O sea, el fondo Melvin Capital, que era uno de los que más acciones tenía short de GME, ya anunció de que no puede salir a recomprar las acciones, de que va a ir a la quiebra. Así que bueno, eso todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero en teoría ese fondo de inversión tiene que salir a recomprar las acciones al precio que estén las acciones en el mercado, y eso es lo que le daría salida a toda la gente de Reddit que ha estado comprando acciones en este momento. Y esa es la razón por la cual esta estrategia no se puede hacer con acciones que tengan un bajo porcentaje de short. O sea, si hay alguna acción de alguna empresa que tiene el 10% de sus acciones shorteadas, bueno, esto no se puede hacer porque tienen margen, o sea, no hay mucha presión alcista cuando se genere un short squeeze. O sea, si hay gente que está haciendo subir el precio de la acción y apenas un 10% de la capitalización de mercado está short, la fuerza alcista que tendría ese fondo de inversión saliendo a recomprar las acciones por el short squeeze no sería lo suficientemente alta, y por lo tanto habría gente que terminaría perdiendo dinero. Pero si uno, en este caso, sí puede llegar a funcionar porque hay una enorme cantidad de acciones que han sido shorteadas y que por lo tanto tendrían que salir a recomprarlas en el caso de que quien se las haya prestado se las exija nuevamente y les exija que salgan a comprarlas. Entonces, estas acciones sí tienen bastante presión alcista en el caso de que se fuerce un short squeeze. Y fíjense lo que pasa, que empezamos a ver comportamientos no solo en GameSpot y en AMC, que es una empresa de cines
que obviamente con todo lo que ha pasado con la pandemia estaba casi quebrada, y ahora incluso dijeron que tenían una deuda de 600 millones de dólares y que ya la han podido pagar gracias a todo lo que han subido las acciones en estos días. Y si uno empieza a ver todas las acciones de esta lista, las que tienen mucho porcentaje de short, empieza a ver, por ejemplo, que esto fue lo que pasó con GME, que venía operando más o menos en los 10, 12 dólares y de repente pasó esto. Después, esto es lo que ha pasado con AMC, algo muy similar con lo que ha pasado con GME. Si yo sigo mirando la lista, veo Virgin Galactic, y si me fijo, no es tan excesivo como lo que ha pasado con GME, pero sí se vio un movimiento. Después también Fubo, que bueno, Fubo tiene ciertas particularidades porque vemos que en diciembre también ha pasado algo que debe haber tenido más que ver con la empresa que con la gente de Reddit, pero vemos que también durante esta semana ha tenido movimientos alcistas fuertes. Y con BBY, que también es una de la lista, y fíjense cómo ha subido durante esta semana. Acá es una suposición mía, es que hay personas que están tratando de adelantarse a los Reddit y tratar de comprar las acciones que van siguiendo esta lista, pensando que los Reddit van a ir yendo una por una a intentar forzar un short squeeze en todas estas. No parece que sea así porque, por ejemplo, BlackBerry no está en esta lista como vemos acá, y sin embargo sí la hicieron subir bastante desde el foro de Reddit porque, bueno, sus razones habrán tenido. La cuestión es que en el foro de Reddit van apareciendo las acciones que ellos van empujando al alza y no necesariamente van siguiendo esta lista. Incluso han empujado bastante al alza a Nokia, pero lo que yo veo acá, por lo menos lo que me permite suponer estos gráficos de estas acciones, es que hay personas que están intentando adelantarse a lo que van a hacer los Reddit. Entonces estamos viendo muchísimas anomalías en el mercado, estamos viendo este tipo de comportamiento absolutamente inusual en el mercado, y es sumamente importante para los que invertimos en empresas, para los que pensamos a largo plazo, para los que jugamos el juego de la evaluación y no del precio, justamente diferenciar qué es exactamente lo que está pasando. Y este gráfico publicado por Damodaran viene muy a cuento de todo lo que está pasando, porque Damodaran explica bastante bien lo que es la diferencia entre el valor intrínseco y el precio. O sea, lo que está pasando ahora con estas empresas no tiene nada que ver con el valor intrínseco y con la evaluación, con lo que valen, con lo que son las empresas que ellos están operando. Tiene absolutamente todo que ver con el precio, con una estrategia que ellos están llevando adelante principalmente para aprovecharse de los fondos de inversión que tienen una parte importante del capital shorteado en acciones de baja capitalización que tenían un gran porcentaje de short. O sea, es básicamente una estrategia para forzar short squeeze en acciones que tenían un gran porcentaje de su capitalización de mercado shorteada, para de esa manera comprar barato, empujar el precio hacia arriba y vender cuando el fondo de inversión tenga que salir. O sea, no tiene nada que ver con las empresas. Podría haber sido cualquier otra empresa, no importa lo que haga la empresa. O sea, es una estrategia puntual que tiene todo que ver con el precio y nada que ver con el valor intrínseco de las empresas. Porque el valor intrínseco de las empresas tiene que ver con los cash flow que genera la empresa, con el crecimiento de los cash flow, tiene que ver con los márgenes de rentabilidad de las empresas y con el riesgo que tienen los cash flow de la empresa, o sea, con la volatilidad que tienen los cash flow. Entonces, lo que dice Damodaran es que el valor intrínseco depende del valor de los cash flows ajustados por el tiempo y por el riesgo, ya que no es lo mismo una empresa que hoy tenga un cash flow muy pequeño y que se estime que va a tener un cash flow muy grande dentro de 5 o 10 años, a una empresa que está teniendo cash flow muy bueno en este momento y que los va a seguir teniendo. O sea, de eso depende el valor de una empresa. Ahora, el precio que la empresa tenga en el mercado depende, como dice Damodaran, del humor del mercado, del momentum, de las pequeñas historias y los rumores. Esto califica perfectamente como una pequeña historia, es un grupo de usuarios de una red social que está tratando de forzar a fondos de inversión
a recomprar acciones perdiendo dinero. Califica perfectamente como esto y eso es exactamente lo que está moviendo el precio en este momento, la oferta y la demanda. O sea, no tiene nada que ver con el valor intrínseco de GME, porque de hecho si yo miro el balance de GME, veo que hoy está subiendo 44%, y cuando miro veo que la empresa, o sea que la empresa que se dedica a vender videojuegos, es un retail de videojuegos con locales físicos, o sea, son locales en shoppings, en lugares estratégicos de ciudades importantes de Estados Unidos, donde la gente va físicamente a la tienda y compra videojuegos, compra consolas, algo que como ya sabemos está obsoleto, porque la gente ya prácticamente no compra físicamente, sino que compra, sobre todo los juegos, ya los compra online. Entonces, el modelo de negocio de esta empresa está totalmente obsoleto y los números lo muestran. O sea, si tomamos los ingresos desde febrero de 2019, vemos que venía teniendo ingresos de 8.200 millones de dólares y fue bajando, y en octubre de 2020 reportó 5.200 millones, y fíjense que va bajando los márgenes, van bajando los ingresos, también van bajando los costos, obviamente, porque la empresa se va achicando, pero si vemos que los costos se achican, tenemos que tener en cuenta que, como vemos acá, la caída de los ingresos es más acelerada que la caída de los costos, y por eso vemos acá que la empresa tiene resultado operativo negativo. O sea, en 2019 vemos más o menos unos 2 años atrás, vemos que estaba en 311 millones de dólares de beneficio operativo, y vemos cómo fue cayendo casi como en línea recta, de manera continuada, hasta que en octubre de 2020 reportó una pérdida operativa de 217 millones de dólares. O sea, los fundamentos de la empresa son malos, no se justifica que hoy esté subiendo 45%, así que esto claramente es un juego de precios, un juego de especulación. Y no tiene nada que ver con el valor de las empresas, no tiene nada que ver con lo que se llama invertir. Esto es puramente especulativo. Y de hecho Warren Buffett, en su carta a los accionistas del año 2000, habla sobre esto y dice, la línea que separa la inversión y la especulación, que nunca es brillante y clara, se vuelve aún más borrosa cuando la mayoría de los participantes del mercado han disfrutado recientemente de triunfos. Nada calma la racionalidad como grandes dosis de dinero sin esfuerzo. Después de una experiencia embriagadora de este tipo, las personas normalmente sensatas adoptan un comportamiento similar al de la Cenicienta en el baile. O sea, saben que quedarse más tiempo en las festividades, es decir, seguir especulando en empresas que tienen valoraciones gigantes en relación con el flujo de efectivo que probablemente generarán en el futuro, eventualmente les traerá calabazas y ratones. Sin embargo, odian perder un solo minuto de lo que está siendo una fiesta increíble. Por lo tanto, los aturdidos participantes planean irse unos segundos antes de la medianoche. Pero sin embargo, hay un problema. Están bailando en una habitación en la que los relojes no tienen manecillas. Esto decía Warren Buffett en plena burbuja de las .com. Y algo muy similar está pasando acá, porque quienes manejan estas estrategias son los líderes del foro de Reddit. Y si uno quiere meterse a especular con ellos, tiene un problema de que no sabe en qué momento para esto, no sabe qué es lo que van a hacer las personas que están del otro lado, que va a ser la Security and Exchange Commission. Así que uno sabe que puede especular, le puede ir muy bien o puede perderlo todo prácticamente, porque lo que sí no sabemos es cuánto va a durar esto, cuáles van a ser las acciones que van a empujar al alza, quiénes son los que deciden qué acciones van a hacer subir y cuáles no. Así que es un juego excesivamente peligroso, excesivamente especulativo, que a la larga va a terminar con gente perdiendo dinero. O sea, eventualmente va a terminar así, pero bueno, es un juego muy embriagador, sobre todo cuando hay usuarios de Reddit que van publicando las ganancias que va teniendo, bueno, y es muy tentador. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es, bueno, si esto es delito, si efectivamente esto es delito, y a ver, todo parece indicar que sí. O sea, si yo me voy
a la Ley de Mercado de Capitales de Estados Unidos, la Security Exchange Act de 1934, promulgada en el gobierno de Roosevelt. Me voy a la página 86 y tengo acá la prohibición en contra de la manipulación de los precios de las securities, que en este caso sería precios de las acciones. Y lo que dice acá es que, bueno, estará prohibido que cualquier persona, directa o indirectamente, por el uso del correo, bueno, recordemos que era 1934, por el uso del correo o cualquier otro medio o instrumental de comercio interestatal, o por las instalaciones de cualquier exchange, cualquier mercado de capitales, o por alguna persona o miembro que trabaje en algún mercado de capitales, efecte, o sea que digamos realice solo o con una o más personas una serie de transacciones en alguna acción registrada en algún exchange, bla 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 bla, dice, creando reales o aparentes tradings activos en esas securities, en esas acciones, o haciendo subir o bajar el precio de tal security con el propósito de inducir la compra o la venta de esa security por parte de otras personas, bueno, eso está prohibido, según lo que dice la Ley de Mercado de Capitales de Estados Unidos. Así que, en teoría, si tenemos en cuenta la Ley de Mercado de Capitales, esto que ha pasado es una manipulación de precios, así que suponemos que la Security and Exchange Commission va a hacer algo al respecto. No sabemos cuándo, no sabemos qué es lo que va a hacer. Seguramente también debería hacer algo con respecto a los shorts, pero bueno, por ahora no se sabe absolutamente nada. Entonces, esto es lo que está pasando todavía en este momento. Y lo que más me importa dejar en claro después de que vimos todo lo que está pasando, es de que a pesar de lo de Reddit, no hay euforia ni burbuja en el mercado. O sea, esto es lo más importante, porque este ruido, todo lo que está pasando en el mercado, o sea, ver este tipo de noticias, puede ser que aquellas personas que están invirtiendo, que piensan a largo plazo, que compran buenas empresas, sientan la incertidumbre, sientan una emoción que no les gusta, una incomodidad, y bueno, y que tomen malas decisiones de inversión, por ejemplo, saliendo de buenas empresas porque no saben qué es lo que va a pasar. Y lo que más importa es esto, es que a pesar de que esto cambió claramente el sentimiento que venía trayendo el mercado, que hasta hace un par de días estaba en récord histórico, no cambia la tendencia, no cambia el mercado alcista, no cambia los fundamentos. Y lo cierto es que hasta el momento no hay ni euforia ni burbuja en el mercado. Y es muy fácil poder ver que es así. O sea, si yo me fijo en el gráfico que ya mostré en algunos informes anteriores del mercado alcista que terminó en la burbuja de las .com, esto es una burbuja, esto es euforia. Esto es el sector tecnológico en 1999 despegándose absolutamente del resto de los sectores del mercado y por supuesto del Standard & Poor's también, y teniendo como su propia película, su propio recorrido, que terminó por supuesto en la burbuja de las .com que explotó en marzo del año 2000. O sea, todo el año 1999 fue un año de euforia en el mercado. Por eso la euforia tampoco es algo que viene de un día para el otro y se va, sino que es algo que dura. En el caso de la burbuja de las .com duró más de un año, duró un año y un par de meses la euforia. Y en este momento no estamos viendo eso, porque por lo menos en cuanto a las empresas tecnológicas, no hay euforia. O sea, no estamos viendo que las acciones tecnológicas tengan un rendimiento muy diferente al que tienen empresas de otros sectores como el sector del consumo. Y de hecho, justamente esta semana hubo una muy buena muestra de que el mercado no está en euforia con las tecnológicas. Porque, de hecho, por ejemplo, miren, se presentó el balance de Facebook. Miren lo que está pasando en la acción de Facebook. O sea, este miércoles pasado se presentó el balance de Facebook. Y voy a hacer un pequeño resumen. Los ingresos de Facebook crecieron en 2020 un 21%. O sea, 2020, un año horrible para el mundo, para la economía de los países. Los ingresos de Facebook crecieron 21% en 2020. No debe haber habido muchas empresas cuyos ingresos crecieron 21% o más en 2020.
pero además de eso incrementaron la monetización de los usuarios, o sea que sus procesos de negocio van cada vez mejor y logran monetizar mejor a los usuarios. El margen operativo de Facebook, que vimos que por ejemplo en GME era negativo, en el caso de Facebook subió de 42 a 46%. No hay muchas empresas en el mercado que tengan un margen operativo del 46%. Las ganancias por acción, que ustedes saben, no me gusta mucho para nada mirar las ganancias por acción porque creo que son fácilmente manipulables, pero el mercado sí las mira. Y en el caso de Facebook, las ganancias por acción se incrementaron 51% con respecto a 2019. Más aún, la empresa en este momento tiene 62.000 millones de dólares en caja disponibles y no tiene deuda. Entonces, explíquenme por qué la respuesta del mercado al balance de Facebook es esto. Y en el caso de Apple, que también reportó un buen balance, no tan bueno como el de Facebook, pero también fue un buen balance, pasa lo mismo. O sea, de esta manera el mercado recibió al balance de Facebook y al balance de Apple pasó algo bastante parecido, que de hecho está cayendo 4%. Apple está en récord histórico, fíjense lo que pasó después de que se publicara el balance. Esto no pasa si los mercados están en euforia. Y otra prueba muy clara de que los mercados están en euforia es porque es fácil encontrarse artículos, videos, notas televisivas hablando de que el mercado está en burbuja, de que hay euforia en el mercado. Entonces, si yo me encuentro fácilmente mirando las páginas web de finanzas más comunes, los artículos periodísticos de los diarios como el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, o si veo que en CNBC, en los canales de televisión, en Bloomberg, donde se habla específicamente de finanzas, yo veo que hacen notas hablando de que el mercado va a caer, de que el mercado está en una burbuja, de que las acciones están muy caras y que se viene una tendencia bajista. Si yo apenas me quiero informar un poco de lo que está pasando en el mercado, rápidamente me encuentro ese tipo de noticias, entonces no estamos en burbuja y no habrá una tendencia bajista en el mercado. Puede que haya algún tipo de correcciones como las que estamos viendo esta semana, pero no hay burbuja en el mercado si lo que estamos leyendo constantemente es que hay una burbuja. No hay una baja en el mercado, no habrá una baja en el mercado si lo que estamos viendo constantemente es que va a venirse una baja. O sea, si los principales medios de comunicación, si las principales empresas de research, si los principales bancos de inversión están publicando artículos, están publicando informes y dicen que hay una burbuja, que se viene una baja en el mercado, es la mejor señal para estar tranquilo de que no va a pasar, porque si es información pública conocida por todos, ya está en los precios. Eso es lo más importante. Si es información que está al alcance de todos, ya está en los precios. Entonces, estos rumores de burbujas, por más justificaciones que hagan, ya están en los precios. Las burbujas vienen, las burbujas aparecen, como sucedió acá. O sea, cuando nadie habla de burbuja, o cuando son muy poquitos y muy marginales los que hablan de burbujas, cuando lo que se lee en los diarios financieros, en los medios de comunicación financieros, son noticias optimistas de que el mercado va a seguir subiendo, de que hay que estar adentro del mercado, de que es muy costoso no estar en el mercado, de que hay que comprar tal o cual acción o tal o cual sector, en esos momentos es donde aparece el verdadero riesgo de burbuja y de euforia, no antes. En este momento todavía no estamos en euforia, o sea, si miramos, por ejemplo, la encuesta que hace semanalmente la Asociación Americana de Inversores Individuales, todas las semanas hace una encuesta sobre qué dirección consideran los miembros de esta asociación que tendrá el mercado durante los próximos 6 meses. Vemos que, yo no entiendo por qué a los que están bajistas los ponen verde y a los que están alcistas los ponen rojo. La verdad que es un mal diseño, pero bueno. La última semana dio que el 37,7% de los que respondieron a la encuesta está alcista y el 38% está bajista. O sea, por lo menos acá no me marca euforia, me marca mucha cautela. Y de hecho, si yo me voy a los resultados históricos de esta misma encuesta, porque afortunadamente viene desde la década de los 80, si yo miro qué pasaba en 1999 cuando había verdaderamente euforia, veo que el porcentaje que estaba alcista era 42%, mientras que
el 20% solamente estaba bajista. Y veo que semana a semana más o menos iban respetando los mismos porcentajes y que los bajistas eran el 20, el 30, el 18%. Miremos incluso cercano a fin de año, fíjense, el 30 de diciembre de 1999, 60% estaba alcista, 15% bajista. La primera semana del año 2000, 75% de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que estaban alcista para los próximos 6 meses, solo 13% dijo que estaba bajista. Acá hay señales de euforia, acá hay señales de que el mercado está entrando en euforia. Acá no, acá el mercado está bastante moderado. Hay optimismo, es verdad, hay optimismo porque la curva de casos de COVID en Estados Unidos está bajando, porque las vacunas están teniendo resultados, hay optimismo de que la economía se va a recuperar, de que el empleo va a seguir recuperándose y de que las acciones, sobre todo las más golpeadas con el COVID, van a recuperarse, pero no hay euforia y no hay burbuja. Si todo lo que leemos, si es muy fácil encontrarnos en los medios de comunicación artículos sobre que hay una burbuja en el mercado, entonces no hay una burbuja en el mercado. Porque si es información que está disponible al alcance de todos y son medios muy referentes, o sea que son medios muy tenidos en cuenta por los inversores en Estados Unidos, entonces ya están los precios. Si es información que está circulando por medios de comunicación muy prestigiosos de Estados Unidos y muchos inversores la están mirando, entonces ya están los precios. En este momento lo que vemos es que no hay euforia, no hay burbuja, sí hay bastante optimismo, por lo tanto tenemos que seguir mirando estas encuestas para ver cómo está el sentimiento de los inversores. Y lo único que han logrado los Reddits con estos short squeeze que han generado en las acciones que estaban con mucho porcentaje de short, es principalmente generar un sentimiento negativo de corto plazo. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos hasta cuándo podría hacer toma de ganancia el mercado. Lo que sabemos es esto, que generaron incertidumbre, que la incertidumbre no le gusta al mercado, no le gusta a los inversores, y que es normal que entonces esté pasando esto, porque generaron incertidumbre, generaron algo que hasta ahora nunca había pasado. No sabemos qué hará la SEC, no sabemos qué harán los fondos de inversión, así que hay incertidumbre. Eso tornó el sentimiento de los inversores un poco negativo, pero es sentimiento, o sea, así como llegó, en algún momento se irá. Esto no cambia los fundamentos, no cambia lo buenas que son las empresas, no cambia lo buenas que son empresas tecnológicas como Facebook y como Apple. Simplemente hay que esperar a que el sentimiento negativo acabe y, bueno, si uno quiere aprovechar para comprar, que aproveche, pero no sabemos cuánto puede llegar a durar esto, así que podría tranquilamente haber bajas adicionales. Así que tengamos en cuenta, para que todo este ruido que nos está apabullando durante esta semana, que no nos lleve a tomar decisiones precipitadas que seguramente en muchos casos pueden ser decisiones erradas. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.